Un gusto de saludarles una vez más en una nueva reflexión tal como tenemos todos los días. Hoy día pensaba continuar con los análisis que estamos haciendo en liderazgo sobre diferentes tipos de líderes tóxicos, pero voy a continuarlo en un par de días más porque hoy día decidí hacer otra cosa. Hoy día vamos a hablar sobre discursos de odio. Antes de que hablemos sobre el tema de hoy, no te olvides suscribirte si no estás suscrito, no te olvides de compartir, de colaborar compartiendo nuestros videos. Estamos por llegar a 10.000 suscriptores y esperamos cumplirlos en pocos días para poder celebrar un hito en nuestro canal. Si quieres colaborar con nosotros, también te invito a que lo hagas. En la parte inferior están las instrucciones de cómo colaborar para lograr mantener nuestro canal de manera independiente. Hoy día no ando con mi ánimo muy bueno. Soy una persona que se desanima muy poco. Nunca he tenido depresión. La única vez que tuve depresión fue a consecuencia de la mala reacción que tuve frente a la muerte de mi hermano y porque no hice el duelo que correspondía. Pero hoy día estoy desanimado. Y me he desanimado por la actitud de tanta gente violenta. Puse la propaganda del tema que presenté ayer anunciando 5 libros sobre literatura cristiana gay. Y en mis páginas de Facebook he recibido tanta, pero tanta, permítanme usar esta expresión, tanta basura, que me tiendo a desanimar. Lo conversaba con un amigo, me decía, bueno, es muy difícil no hablar de ciertos temas sin que no se produzcan este tipo de reacciones. El gran problema es que nadie ha leído los libros y sin leer los libros se pronuncian y dicen tantas, pero tantas tonterías que de pronto ruego a Dios que mis sobrinos, Lucas y Camila, que son gay, o el primo hermano de mi esposa, que es gay, no lean alguna de las cosas que algunos, entre comillas, cristianos, que no son más que fariseos disfrazados de cristianos, lean algunas cosas que escriben. Hay condena, hay insulto, hay maltrato. Si eso lo hacen a través de una red social con personas que ni siquiera conocen, ¿cómo serán en su vida privada? Y eso me hizo acordar de una autora que es Hannah Arendt. Es una autora alemana que vivió la Segunda Guerra Mundial en Alemania, es de origen judío, escapó de Alemania y se afincó en los Estados Unidos y allí escribió. No voy a hablar de este libro, voy a mencionar otro al final. El único libro de ella que tengo en papel es este. Pero hay una idea de ella que he leído en varios de sus libros, incluyendo este, Eichmann en Jerusalén, que es sobre cómo se van creando las condiciones para el totalitarismo. El totalitarismo político, religioso, económico, porque también hay totalitarismos económicos. Y una de las concomitantes, uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que permite crear el clima para que se fortalezca y se cree un régimen totalitario, es el discurso de odio. Es triste leer los comentarios de cristianos. Las redes sociales se han convertido en una selva. Twitter, Facebook,
y otros se han convertido en una selva, donde individuos sin ningún tipo de criterio vierten su miasma. Estaba buscando una palabra amigable, pero no me sale otra. Su miasma mental. La transmiten y la tiran sin medir quién va a leer, cómo lo va a percibir quien lo está recibiendo, qué efecto van a tener tus palabras, etc. Ahora, una cosa que no deja de sorprenderme es que los ataques de cristianos a colectivos diferenciados son cada vez más crueles y cada vez más constantes. El otro día veía como un personaje que me parece enfermo criticaba de una manera pero acidísima al hijo del pastor y cantante Jesús Adrián Romero. Y luego, analizando, como siempre suele hacer esta gente, toman clip o pequeños segmentos de discurso y los amplifican. Se denomina discurso de odio a cualquier comunicación verbal o escrita que tenga como objetivo promover y alimentar una opinión dogmática o destructiva hacia un grupo de individuos que históricamente han sido discriminados o perseguidos. Los motivos para los discursos de odio nunca faltan. Discursos de odio sobre raza, sobre etnias, sobre religión, sobre origen nacional, sobre condición social, sobre orientación o identidad sexual, sobre discapacidad, sobre características físicas, sobre diferencias físicas o cognitivas y un gran etcétera. Cuando queremos realizar discursos de odio, nunca faltan las razones. Los mensajes de odio a veces son abiertamente de odio. Y eso fácilmente podemos rechazarlos, cancelarlos, eliminarlos o por último cambiar de canal si estamos viendo un canal de televisión o estamos viendo algún canal en YouTube o en alguna red social. Pero otras veces los mensajes son sutiles, pero provocan a la larga el mismo efecto. Por ejemplo, frases que he escuchado en mi país y le he escuchado también aquí en España. Todos los extranjeros son ladrones. Yo escuché a una persona en el supermercado y yo me acerqué y le dije, señora, yo soy extranjero y no le he robado nunca nada a nadie. Ah, pero es que yo no estaba hablando de usted, sí, pero cuando usted dice todos los extranjeros, me incluye a mí. La mujer se fue rápidamente, pero esos mensajes que se transmiten diciendo los extranjeros han venido a quitarnos el trabajo, falso. Los extranjeros no nos dejan trabajar, falso. Y un montón de otras cosas. Un mensaje de odio dicho de una forma aparentemente no de odio. Antes de la llegada de los migrantes, vivíamos bien. Eso lo escuchó un chileno. Y perdóname, algunos chilenos tienen una memoria de pajarito, así. Pobreza ha existido siempre. Ladrones han existido siempre. Violencia ha existido siempre. Que hoy día es mucho más, claro, como en todo el mundo, incluyendo España, incluyendo Alemania, incluyendo Holanda, países del primer mundo. Los homosexuales son un peligro para los niños. ¿De dónde sacaron eso? Cuando las estadísticas dicen que la mayoría de los abusos sexuales infantiles, casi en un 90%, son efectuados por heterosexuales. Podríamos, otra que le escuché a alguien decir en uno de mis comentarios,
podríamos aceptar a los trans siempre y cuando se comprometan a cambiar de vida para que así lo aceptemos plenamente en nuestra comunidad religiosa. Yo le diría a ese trans, en primer lugar, no asistas a esa comunidad religiosa. Y en segundo lugar, le diría al que escribió eso, ¿quién te da derecho a poner ese tipo de trabas sin conocer, sin saber, sin entender? Los del país X son personas sucias. Eso lo escuché en Australia. Porque cada país tiene su segmento. Y le pregunto un día a mi cuñado, ¿pero por qué tienen tan mala actitud con esa gente? Un grupo de un país árabe en particular. Y bueno, no sé, eso es lo que se dice acá. Y luego, por esas cosas de la vida, un día estando en un parque australiano, que no tiene nada que ver con los parques latinoamericanos, donde hay cocinas provistas por el Estado de acero inoxidable, la gente puede ir a cocinar o a calentar sus alimentos que han preparado. Fuimos con un grupo de personas un día sábado y allí habían un grupo de la etnia que supuestamente eran gente sucia. Y lo que vimos con mi esposa fue de todo, culturalmente, digamos, cosas que no conocíamos, pero de suciedad, nada. Al contrario, dejaron más limpio que el grupo de latinos que estaba un poquito más lejos que ellos. Así que cualquier discurso de odio, dicho de la manera como quieran, lo único que hace es generalizar y provocar el efecto de fomentar directa o indirectamente la violencia hacia un determinado grupo. Ahora, entre cristianos, los discursos de odio no siempre son violentos, abiertamente. Hay grupos cristianos que en Estados Unidos, por ejemplo, ponen bombas en clínicas abortivas. Pero hay otros que no necesitan poner bombas, pero hacen el mismo discurso de odio. Cuando por medio del discurso, y extrañamente muchos cristianos utilizando textos de la Biblia, pretenden anular, cancelar, excluir, dañar, motejar, maltratar a algún colectivo usando palabras de buena crianza, mensajes como no, si nosotros entendemos que tú eres un hijo de Dios, pero antes de ir a Dios tienes que cambiar. ¿De dónde sacan eso? Cuando se transmiten este tipo de conceptos, por un lado intentan convencer que su mensaje es correcto, especialmente por la utilización de la Biblia, y de hecho convencen a mucha gente. Pero por otro lado producen el efecto de alejamiento de muchas personas que consideran que ese mensaje no es nada más ni nada menos que odio camuflado. Nada más, ninguna otra cosa más. Los discursos abiertos o solapados que transmiten odio hacen participar a los oyentes o a quienes leen el discurso de la humillación o marginalización hacia un grupo en particular. En estos días, en mi caso, porque he escrito algo sobre la comunidad LGTBQ+. Censurar al colectivo para que no pueda defenderse. Y si por casualidad el colectivo se defiende, la reacción es ningunear a ese colectivo para que su causa sea avasallada, hollada o no considerada. Y pretenden también instalar sospechas sobre el colectivo en particular. Muchos discursos de odios se escudan sobre 3 derechos: la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de culto o reunión. Pero querido, la libertad de expresión tiene límites. No tienes derecho a decir lo que se te ocurra.
Ese es un mal uso de la libertad de expresión. La libertad de expresión es libertad de expresión siempre y cuando tu libertad de expresión no se utilice para dañar, para maltratar, para incitar a la violencia, para cancelar, etc. Porque ahí pasamos de la libertad de expresión tuya a privar a otra persona de su derecho a expresar y a vivir lo que quiere vivir. La libertad de conciencia es un derecho, pero tanto como es tu derecho, la libertad de conciencia también es un derecho de otro. Si a ti no te parece, si tú no crees que esa persona tenga razón y tu conciencia no te permite aceptar algo, está bien. Pero no tienes derecho a anular la libertad de conciencia de otra persona porque supuestamente atenta contra tu libertad de conciencia. No, señor. Porque la libertad es libertad y tanto como tú tienes libertad de conciencia, el otro también. La libertad de culto o de reunión nunca debería ser puesta en juicio. Pero cuando yo pretendo hacer un culto y le privo a otras personas de que se reúnan o intento minimizar o cuestionar la reunión de otro, estoy atentando contra la libertad que estoy pretendiendo defender. Cuando yo fui capellán de la Universidad Adventista del Plata, y lo voy a decir con todas las letras, yo me opuse terminantemente, como ya me venía oponiendo en Chile, y como me seguí oponiendo en Colombia, en Ecuador, en Perú y en México, a la obligatoriedad de los cultos. Me atacaron como si fuera el pecador más grande del mundo. Y yo dije, pero ¿cómo podemos obligar a alguien a ir a un culto y a la vez hablarle de libertad de expresión, libertad de conciencia y tener la desfachatez de hablar de libertad de culto? Porque el que está siendo obligado a participar, le estamos atentando contra su libertad de expresión, su libertad de conciencia y su libertad de reunión. ¿Para qué decirle todas las cosas que en esa época me dijeron? Tanto en Chile como en Argentina, como en Perú, como en Colombia, como en Ecuador, como en México, porque en todas partes expresé lo mismo. Queridos, queridas, no es un tema fácil, pero si quieres hablar de libertad de conciencia, tienes que respetar la conciencia de otros. Y si quieres promover la paz no se promueve con mensajes de odio, ni aun cuando tapes a la otra persona con textos bíblicos. Porque el uso de un texto bíblico no te autoriza un mensaje de odio. No te autoriza. Voy a mencionar o a recomendar un libro escrito por la doctora Hannah Arendt. El único libro que tengo en papel de ella es este. Quisiera tener los otros, pero todavía no he tenido oportunidad de conseguirlo. Hannah Arendt escribió un libro que se titula Sobre la violencia. 3 ensayos tiene este libro, 3 grandes ensayos. Es un libro que tiene 150 páginas. Cada ensayo es un discurso en sí mismo. Una cosa que me llamó la atención es que ella hace una reflexión sobre el siglo XX y sobre las consecuencias de la violencia, pero una cosa que me llamó la atención de este libro en particular es que ella anuncia lo que anuncia en otros textos. Nadie es violento de la noche a la mañana. Primero se crean las condiciones para la violencia. Y el discurso, la palabra, el lenguaje crea realidad. Y si yo categorizo a un determinado colectivo de una determinada manera, creando sospechas o creando una determinada narrativa, voy a crear las condiciones, como dice Hannah Arendt en su libro Sobre la violencia, para que la violencia escale. Y cuando creo esa condición, entonces creo todo lo que viene después. Putin, de Rusia, preparó a su país por años en contra de Ucrania, creando una narrativa
de un país nazi, de un país violento, de un país sin respeto de los derechos humanos, etc. Y esa fue su justificación. Y de acusar a la OTAN y todo lo demás que ustedes saben, ese discurso enfermo de Putin, de que todo el resto están en contra de ellos, cuando en realidad no es así. Ahora lo mismo ha sucedido con los colectivos, con homosexuales, con personas de diferentes razas, porque no solamente es con raza negra, con personas de diferentes etnias, con personas de diferentes niveles socioculturales, etcétera, porque los mensajes de odio van dirigidos a cualquier grupo. Espero que esta reflexión, que salió un poco más larga, pueda ayudarnos a pensar que si somos participantes de un discurso de odio, ya sea porque lo emitimos o porque lo permitimos de manera pasiva y por lo tanto haciéndonos cómplices, estamos creando las condiciones para la violencia y para las aberraciones más grandes que ustedes han visto a través de toda la historia humana. Que tengan un muy buen día. Les habló el doctor Miguel Ángel Núñez.